Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Bienvenidos a este primer tema. En esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es contabilidad. Así ha sido titulado este primer video. En esta ocasión vamos a brindar un concepto que nos puede ayudar a entenderlo de mejor manera. Queda aclarar que cada persona es libre de entenderlo como a ella le parezca mejor o como ella cree que es. Queda aclarar que contabilidad es muy extensa, pero al final lleva al mismo objetivo. Ahora, ¿qué es contabilidad? Para nosotros contabilidad es una disciplina, es una herramienta que tiene el objetivo de registrar transacciones de carácter financiero. Dichos registros van a servir a la empresa para poder formar una estructura de esta información y así poder a los administradores tomar decisiones para que la empresa continúe operando de una mejor manera. Esas decisiones van agarradas de la mano de la información, porque si conocemos la empresa podemos tomar las decisiones que mejor le parezcan para que siga prosperando y siga avanzando y se mantenga en el mercado. También queda aclarar que esta información no solamente ayuda de manera interna, también de manera externa a los inversionistas, a aquellas instituciones financieras y muchas más, ¿verdad? El gobierno en sí. Pero ahora, como lo dijimos al principio, cada persona se forma un concepto diferente. Para algunas personas, contabilidad es una ciencia. ¿Por qué decimos que es una ciencia? Porque tiene principios contables universales. Es decir, que como un ejemplo, la partida doble. La partida doble inició en aquellos tiempos y hasta el momento se sigue utilizando. Entonces, son principios de que en cada país se toma y cada país los adapta a la manera que mejor le convenga, pero en sí son siempre universales, es decir, se encuentran desde los inicios, ¿verdad? También para algunas personas es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque se compone de un conjunto de procesos. Es decir, contabilidad no solamente es un proceso, sino que es un conjunto en sí, porque tiene diferentes áreas que la abarcan. Se presenta en toda la empresa, ayuda en diferentes áreas. También para algunas personas, contabilidad es un arte. ¿Por qué? Porque los contadores, que somos las personas encargadas del manejo de la contabilidad, nos expresamos, demostramos el grado de conocimiento que conocemos cada persona, lo adaptamos en sí para ir formando una opinión acerca de la información contable, porque no solamente nos encargamos de poder hacerlo y registrarlo, sino que también tenemos que llegar a un grado más alto de poder entender, dar una opinión y poder ayudar, ¿verdad?, a la empresa para que tome las mejores decisiones, las mejores soluciones a problemas que se puedan encontrar. Es un arte, ¿verdad? Porque el conocimiento del contador no solamente tiene que estar remontado a hacer pequeñas cosas, sino que también tiene que abarcar mucho más allá. Entonces, ya sabemos, contabilidad no solamente es una disciplina, es una herramienta, es una ciencia, es una técnica, es un arte. Cada persona lo puede ver desde un punto diferente en sí, pero siempre llevamos al mismo objetivo. Ahora vamos a hablar acerca de los objetivos. Ahora, pero bien, primero, ¿qué son los objetivos? Son aquellos resultados específicos que se tienen. Eso digamos lo de forma general. Pero ahora bien, para nosotros como contadores son aquellas metas que deseamos obtener con base a la contabilidad de una empresa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de 4 objetivos. El primero, establecer un control absoluto sobre cada uno de los recursos y obligaciones del negocio. Es decir, contabilidad tiene que tener una comunicación constante y al día con cada uno de los departamentos de la empresa, en este caso, porque
conocemos de que la empresa está dividida en varios departamentos, ¿verdad? Pero contabilidad, para brindar una información, tiene que estar sabiendo qué es lo que pasa diariamente con cada uno de esos departamentos, para así ir registrando todo de manera eficiente. Y obligaciones del negocio. También tenemos que establecer un control acerca de las obligaciones del negocio, es decir, aquellas obligaciones formales que la empresa tiene. Tenemos que saber, ¿verdad?, el momento en que se van a llegar a dar y en qué momento nosotros tenemos que informarnos y realizarlas. Es decir, no vamos a decir se nos olvidaron, ¿verdad?, sino que tenemos que estar al pendiente de cada una de ellas. El objetivo número 2 es proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación financiera del negocio. En este caso, digamos, por cualquier persona que nos exija la información en una fecha que nosotros, ¿verdad?, no sepamos, pero nosotros como contadores tenemos que estar registrando todo de manera diaria. Y de esa forma, en el momento que nos pidan la información, nosotros podemos brindarlas. Simplemente hacemos, ¿verdad?, todo el formato y la presentamos para que los administradores o dueños puedan tomar decisiones, instituciones financieras también, no estar corriendo, ¿verdad?, sino que realizarla de una manera que se nos sea fácil. Así también esa información va a ser de mucha veracidad, o sea, van a tener confianza porque van a saber que no lo hicimos de una manera rápida y podemos cometer errores, ¿verdad?, sino que la realizamos con anticipación y estábamos preparados y conocíamos qué era el negocio en ese momento. Objetivo número 3, registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por el negocio. Nosotros como contadores no somos los únicos que estamos revisando la información, sino que esta información tiene que ser clara para que otras personas también con el mismo grado de conocimiento de un contador pueda entenderla y pueda llegar a la misma solución o aquel mismo enfoque que nosotros presentamos, aquella decisión que nosotros decidimos. Tiene que ser precisa, o sea, tiene que estar al día. Tenemos que estar siempre realizándolo de forma constante. También esto ayuda al objetivo número 2, ¿verdad? Porque están aliados. Es decir, si nosotros la registramos de una forma clara y sabemos lo que está, nosotros la podemos brindar en el momento que se nos pida. El objetivo número 4, proveer con bastante anticipación las probabilidades futuras del negocio. Es decir, nosotros tenemos que ver al futuro, no al pasado, ¿verdad? Tenemos que estar pensando en qué va a pasar con el negocio, tenemos que estar brindando también aquellas posibles soluciones, porque nosotros somos los que conocemos la estructura financiera del negocio, es decir, podemos ir proyectándonos para que posteriormente nosotros digamos, viene una dificultad, entonces brindemos una solución o digamos, la empresa va decayendo y así. Entonces, estos son los objetivos en general de la contabilidad dentro de una empresa. Proporcionar información financiera útil para la toma de decisiones, es decir, al día y, ¿verdad?, estar siempre ayudando a la empresa para que siga. Todas las empresas, ya sea por requisito o para llamar inversionistas, quizá accionistas, presentan información financiera de su situación dentro de la empresa. Esta información no debe ser así al azar o de acuerdo con cada empresa. Tal vez hasta cierto punto sí, pero tenemos que apegarnos siempre a las normas NIF, que estas son para pequeñas y medianas empresas. En este caso, la información financiera debe ser presentada con ciertos criterios o ciertas características para que ésta pueda ser de una manera más comprensible y más entendible para todos los usuarios que tengan acceso a ella. A continuación describimos cuáles son esas características y en primer lugar tenemos la comprensibilidad. Y es que es un hecho y está de más decir que toda la información debe ser comprensible para que por lo menos aquellos que tengan un conocimiento razonable sobre la contabilidad o sobre las actividades que se realizan en una empresa puedan interpretar esta información. Y si bien el hecho de que sea comprensible no implica que toda la información más compleja se deba omitir. Toda la información debe ir en los estados financieros y
estar al alcance de todos. Sin embargo, los usuarios solamente tomarán aquella que sea más relevante para ellos. Y con el hecho de ser relevante nos pasamos a la segunda característica, la relevancia. La información es relevante cuando nos ayuda a poder tomar decisiones importantes dentro de la empresa. Toda la información que no cumpla este criterio no es información relevante. La información nos debe ayudar a poder corregir errores y a evaluar sucesos pasados y también predecir actividades futuras. La materialidad o importancia relativa se refiere a que, bueno, tiene que ver con la característica anterior, que es la relevancia. Y es que la información es relevante si su omisión o presentación errónea puede llevar a que una mala decisión se tome o a que se altere algún tipo de proceso entre los usuarios de la información financiera. Si la información se omite y esto no genera ningún efecto, tanto negativo o positivo dentro de la empresa, quiere decir que esa información no es material o no es de importancia relativa, pero en caso contrario, sí lo es. Y esto puede también conllevar a poner en peligro la fiabilidad de los estados financieros, que además es la cuarta característica, la fiabilidad. En este caso, cualquier información debe ser fielmente representada acorde a la situación financiera de la empresa. No se debe buscar aparentar o maquillar, por decirlo así, algún tipo de error. La información debe estar presentada fielmente de acuerdo a la situación que está pasando realmente dentro de la empresa. Tenemos la esencia sobre la forma. ¿Esto qué quiere decir? Que la información no simplemente se debe presentar para cumplir con los requisitos legales, sino que debe presentarse para ayudar a la toma de decisiones de los empresarios. Esta información es vista por muchos usuarios que quieren invertir o que quieren ayudar a mejorar la empresa. Y si la información no representa fielmente lo que la empresa está pasando, puede llevar a que no se genere una buena decisión. Además, con esto también quisiera relacionar la prudencia, porque en muchas ocasiones se hacen estimaciones, presupuestos y muchas otras operaciones en las que se debe ser prudente para ayudar a que no se exagere o no se sobrevalúe o subvalúe algún tipo de estimación. Prudencia, no exagerar ningún tipo de información, sino que estudiar cuidadosamente para poner la información más adecuada, más acorde a la situación que se pueda presentar. Como séptima característica tenemos la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Pues para nosotros es simplemente el hecho de poner nuestros valores siempre a disposición, aunque no nos estén viendo. Y la información financiera no se aleja de esto. Es simplemente que la información debe estar completa dentro de la importancia relativa, debe estar fielmente representada y debe ser libre de errores u omisiones, porque esto puede comprometer que la información no sea fiable. Y también tenemos la octava característica, que es la comparabilidad. Toda información financiera está realizada en base a una estructura proporcionada tanto por las políticas contables de cada empresa como por las normas internacionales de información financiera. Entonces, toda esta información debería ser comparable tanto dentro de la misma empresa como entre empresas, al ser elaborada en base a la misma estructura. Por lo tanto, debe cumplir esta característica para poder evaluar y comparar entre instituciones o dentro de la misma institución en periodos diferentes. Como novena característica tenemos la oportunidad. Esto quiere decir que la información debe presentarse en el momento en que surja la anomalía o algún tipo de suceso que sea extraño. Si la información se presenta muy tarde, puede comprometer el hecho de alguna mala decisión o puede comprometer el hecho de que algún resultado salga mal. La información debe ser oportuna, debe presentarse en el momento en que ocurra algún tipo de anomalía para que los usuarios encargados puedan tomar las decisiones para corregir esta anomalía. Y por último tenemos la característica equilibrio entre el costo y el beneficio. La información financiera tiene un costo. El hecho de realizar todas estas estimaciones, presupuestos o toda la realización de información tiene un costo. Pues este costo no debe superar los beneficios. O sea, el costo debe estar equilibrado de alguna manera
para que los beneficios sean mayores siempre. El costo sí es un gasto que se debe asumir, pero no debe superar el beneficio de la empresa. Luego de conocer algunos conceptos importantes acerca de la contabilidad, de sus características esenciales, vamos a mencionar por qué es importante. Debemos mencionar específicamente que este tema muchas veces es considerado como muy técnico, pero gracias a ello podemos enfatizar de que este término es absolutamente esencial tanto en el ámbito de los negocios o el empresarial, así como en el ámbito personal, ya que la contabilidad no solamente constituye un manejo de números, sino que debemos percibirlo como una brújula que nos sirve de guía para poder tomar decisiones inteligentes y por ende poder pues formular un ámbito o construir un futuro financiero lo más sólido posible. Se pueden muchas veces crear preguntas que a simple vista pues son difíciles o inexplicables en darse respuesta. Son principalmente cómo las grandes empresas o las empresas, puedes decirlo así, saben cuánto están ganando y cuánto están perdiendo. O también cómo una persona puede ahorrar hasta el punto de poderse comprar o adquirir su propia casa. La respuesta a estas interrogantes muchas veces se centran en una herramienta muy importante y es universal, lo cual es la contabilidad, puesto que la base de ella principalmente funciona en pues llevar un control sobre los ingresos y los gastos efectuados en un determinado periodo y al saber este tipo de características poder tomar mejores decisiones, ya sea de mejora o también poder funcionar como un cambio de objetivos. Vamos a mencionar tres aspectos, el por qué la contabilidad es importante. Primeramente, vamos con el cumplimiento legal, ya que una empresa no puede operar al margen de la ley, porque debido a los estados financieros aseguran que se puedan pagar los tributos o los impuestos que sean los correctos. Y también nos facilita para poder presentar los diferentes informes financieros a tiempo, los que ya están establecidos las fechas en lo que es el calendario tributario, ya sea el pago a cuenta, ya sea las declaraciones de IVA, y los diferentes informes que pues a lo largo del año se presentan en cada una de las empresas inscritas. Gracias a ello, pues también nos ayudan a que se puedan cumplir las diferentes disposiciones legales ya establecidas y vigentes en El Salvador, ya sea en la NISPARAPYME, ya sea en la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, por mencionar algunas, en el cual pues al cumplir detalladamente lo que esté establecido, pues se evita muchas veces las grandes sanciones que pueden orillar a unas empresas inclusive al su cierre total o su cierre parcial. El segundo punto importante es la atracción de los inversionistas, porque recordemos que si una persona quiere capital o está buscando capital para poder hacer crecer su negocio o expandirlo, lo primero que los inversionistas le piden son los estados financieros, especialmente si están auditados, porque esto pues da la garantía de que todos los datos reflejados en estos estados son los correctos y los cuales pues genera una mayor fiabilidad dentro del inversionista. Entonces, al conocer todo esto, se puede tomar la decisión de poder invertir o no. El siguiente sería la optimización de los recursos, puesto que la contabilidad ayuda principalmente o permite a la empresa a poder identificar cuáles productos o servicios tienen mayor demanda, en qué se está gastando lo que son los recursos de la empresa y qué situaciones necesitan algunos ajustes. Entonces, al conocer cada uno de estos aspectos, se pueden llevar a tomar decisiones en pro de aumentar las ganancias de lo que es la empresa. Hay diferentes situaciones que nos pueden ayudar a entender mejor por qué es importante conocer cada uno de los procedimientos que existen dentro de la empresa y principalmente podemos mencionar algunos, digamos una empresa que se dedica a la producción de pan. Sí, específicamente está detallada cada uno de los procesos desde la compra de cualquier insumo, si se registran o se lleva
sistema detallado acerca de lo que es la emisión de los documentos oficiales, ya sean facturas, consumidor final. Si se conocen cada uno de estos procedimientos, pues la empresa muchas veces puede encontrar qué productos necesitan como más énfasis, hacerle mayor publicidad, mayor promoción y de esta manera pues generar mejores ganancias. Por eso es importante pues conocer cada uno de los procesos. Asimismo, ya dejando de lado en el ámbito empresarial, vamos a centrarnos ahora en cómo nos ayuda la contabilidad en el ámbito personal. Principalmente se centra en el ámbito de que nos ayuda a ahorrar, porque muchas veces podemos auxiliarnos de lo que son nuestros presupuestos. Gracias a ellos, pero nos ayuda a saber con cuánto contamos en cuánto dinero. También nos ayuda a proyectar en cuanto a los gastos y muchas veces también poder destinar un cierto porcentaje de este dinero que nosotros contamos para el ahorro y de esta manera pues evitar situaciones que a futuro pues nos puedan orillar a podernos endeudarnos más, porque digamos si en el caso de una persona que muchas veces solicita préstamos en los bancos, posee una tarjeta de crédito, si no tiene solvencia económica para poder responder a ciertas obligaciones que ya tienen fecha, pues también nos ayuda a poder responder y a evitar, en el caso de los intereses máximos, a poder pagarlos a tiempo y pues evitar todo este tipo de burocracia. Podemos concluir entonces que tanto para las empresas como para las personas la contabilidad es una herramienta que pues nos ayuda a tener una visión clara sobre la salud económica y financiera y también el ámbito personal nos ayuda a planificar el futuro con confianza. La contabilidad no debemos tomarla como un tema aburrido, sino que es una habilidad habitual que tenemos que desarrollar para podernos utilizarla de manera más efectiva en cuanto a la toma de decisiones, tanto personales como empresariales. Ramas de la contabilidad. En esta ocasión vamos a analizar 4 ramas que se presenta la contabilidad, ¿verdad? Que la pueden registrar empresas en sí. Vamos a hablar acerca de la contabilidad financiera. Es la que se encarga del registro, la clasificación e interpretación de transacciones económicas realizada por personas naturales o por personas jurídicas, en este caso las sociedades, ¿verdad? Esta contabilidad financiera es la que llevan tantos comerciantes individuales como las sociedades, es decir, una de las contabilidades que la maneja más que todo la mayoría de empresas en El Salvador. En este caso también está la contabilidad administrativa. Es aquella contabilidad que se encarga de brindar información a la administración de la empresa para facilitar las funciones de la administración, como es la planeación y el control, ¿verdad? Sabemos que la contabilidad, ya teniendo, por decirlo así, un proyectado, puede la administración tomar decisiones que le convengan mejor a la empresa a futuro, es decir, ir preparando el camino, controlar las actividades también que se realizan de manera administrativa. En un informe se da cuenta de qué se está realizando. La administración puede tomar decisiones que ellos crean que pueden mejorar la situación de la empresa, es decir, controlan aquellas actividades, realizan un análisis y buscan las soluciones que mejor le convengan. Ahora bien, también se presenta la contabilidad fiscal. Es aquella contabilidad que proporciona información al fisco sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas en general, como es la presentación de la declaración de informes. En este caso, las empresas la presentan al fisco para poder enterar aquellas obligaciones, ¿verdad? Aquellos tributos que tienen que darlos, ¿verdad? Es decir, aquellas obligaciones que se tienen. Como un caso muy fácil es el impuesto sobre la renta. O sea, declara las cantidades y en base al informe pues se pagan los impuestos correspondientes. Ahora bien, viene una contabilidad muy importante también, como lo es la contabilidad gubernamental. Esta contabilidad tiene un punto muy diferente a las otras. En este caso se encarga de registrar, clasificar
e informar las operaciones financieras y aquellos presupuestos de las entidades del sector público. En este caso ya es entidades, ¿verdad?, del gobierno. Esta contabilidad le sirve como a los ministerios, por ejemplo, Hacienda, Economía, Turismo, entre otros, ¿verdad? Educación, salud en sí. También el Banco Central de Reserva. Esta contabilidad les ayuda a ellas para poder saber cómo se están manejando aquellos fondos que se están realizando, qué actividades se han llevado y puedan decir, aquí se enteraron aquellos impuestos, aquí se invirtió y realizar la toma de decisiones para futuros años, ¿verdad? Para que los ministerios también puedan llevar unos mejores registros y puedan informar también posteriormente. Es decir, estas 4 contabilidades ayudan tanto al sector público como al sector privado, tanto a la toma de decisiones como poder enterar a otras personas, tanto la contabilidad administrativa como a personas externas, la contabilidad fiscal al fisco y la contabilidad gubernamental para toma de decisiones. Ahora hablaremos acerca de las especializaciones de la contabilidad. Sabemos que la contabilidad se aplica también a diferentes especialidades y en este caso vamos a mencionar 3. La primera es la contabilidad comercial. Ahora bien, ¿qué es la contabilidad comercial? Es aquella contabilidad en que se establece en entidades que se dedican a la compra y venta de mercadería. Solamente se aplica a estas, ¿verdad?, entidades. Estas entidades la adoptan porque se dedican solamente a comprar y vender productos ya realizados. No se dedican a nada más para formar el producto, ¿verdad?, sino que solamente a la compra y venta. En sí, como por ejemplo las zapaterías, tiendas de ropa, supermercados que no se dedican a la producción, ¿verdad? Las tiendas normalmente. Esta es un poco de la contabilidad que se asemeja o que se puede notar más en el mercado, en el país, porque es una de las más normales, la compra y venta. Pero también hay otro tipo de empresa, ¿verdad?, que la vamos a estudiar más adelante. La contabilidad de costos. Es aquella contabilidad que se refiere a la determinación y control de los costos de un determinado producto. Y esta contabilidad se dedica a eso, a determinar el costo de producción de un producto. El costo normalmente está compuesto por 3 componentes, como lo es la mano de obra, la carga fabril o costos indirectos de fabricación y la materia prima. La materia prima, lo que se necesita para realizarlo, la mano de obra, la misma palabra lo dice, y los costos indirectos, aquellos costos que no se pueden determinar directamente por un producto, pero se determina un porcentaje. Ahora, ¿dónde se aplica generalmente la contabilidad de costos? En aquellas empresas como son las industrias extractivas o incluso las de servicio. Es donde se determina el costo de un servicio o de un producto. Ahora bien, la contabilidad agropecuaria es aquella contabilidad que sirve para el registro y determinación de costos de producción y el rendimiento, pero está más que todo centrada en la ganadería y agricultura. Entonces, esta contabilidad sirve para eso, para determinar los costos de la ganadería, de la agricultura, sirve para eso especialmente. Cada contabilidad se adapta en sí al rubro o donde se presenta. Entonces, por eso hay especializaciones, ¿verdad? Para que así las empresas determinen cuál le conviene más y adoptan esa forma de manejo. Bueno, en el caso de las de servicio, contabilidad de costos, aquellas empresas que se dedican a compra y venta comercial. Entonces lo adoptan y así ya tienen parámetros. Marco conceptual de las NIF. En el marco conceptual lo que encontramos es que pues, las NIF son básicamente un documento que ayuda a la elaboración y preparación de los estados financieros de una forma general, para una visión general, para muchos usuarios, para que todos los puedan entender de la mejor manera. El marco conceptual comprende 3 puntos importantes. El primero es ayudar al Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad, y es que ellos se basan en este marco conceptual para seguir haciendo nuevas leyes, reformas
o cualquier otro tipo de corrección y actualización para que vaya coherentemente con las normas anteriores y con todo lo demás. Segundo punto, está el hecho de asistir a los preparadores de las políticas contables de las empresas. Dentro de este marco conceptual se encuentran las bases, por decirlo así, para que los preparadores puedan elaborar las normas contables de las empresas y que todo esté coherente con todos los estándares dentro de las políticas contables a nivel general, para que todos los usuarios puedan comprenderlas. Y también asistir en caso de que una política contable sea específicamente, sabemos que en las empresas hay distintos tipos de operaciones, transacciones, empresas de la misma, que elaboran diferentes tipos de transacciones. Entonces está también para que puedan verificar ahí y puedan elaborar una política en base a ese tipo de transacción o tal vez generalizarlo un poco más. Y como último punto tenemos ayudar a todas las partes a comprender e interpretar las normas también. Serían los 3 puntos clave dentro del marco conceptual de las NIF. Ahora veamos un poco de los antecedentes a nivel general sobre la contabilidad. En primer lugar, expliquemos que el ser humano siempre se ha caracterizado por buscar el orden en ciertos aspectos y la formalidad. La contabilidad no es una excepción. La contabilidad surgió de una necesidad fundamental y creciente, la necesidad de control y registro ante el aumento de la complejidad económica y social. A medida que las comunidades humanas evolucionaron de la subsistencia a formas de organización más estructuradas, aparecieron diversos factores que hicieron indispensable la contabilidad. Ya conocemos que en primer lugar se hacía el conocido trueque, ¿no? El trueque consistía en intercambiar artículos, pero esto, conforme avanzó el tiempo, se convirtió en algo más complejo, así que se optó por tener alguna moneda de cambio. Y pues dado este cambio, se formó esta complejidad, ¿no? Este aumento de los registros y también de la complejidad de las transacciones. De repente tal vez los créditos, los préstamos, y todo esto fue creciendo hasta lo que hoy conocemos. Y esto llevó a que la contabilidad fuera algo más importante para poder registrar todo de una forma ordenada. Pero el verdadero punto de inflexión que sentó las bases de la contabilidad moderna fue el desarrollo de la partida doble, la muy conocida partida doble. Aunque hay indicios de su uso previo, su formalización y difusión se atribuyen a Luca Pacioli en el siglo XV. A partir de la difusión de esta partida doble y posteriormente también con la Revolución Industrial en el siglo XVIII y XIX, la contabilidad se profesionalizó y se convirtió en una disciplina esencial para el control y la toma de decisiones en un mundo cada vez mucho más complejo y más globalizado. Resumiendo un poco esta parte, podemos concluir que la contabilidad es, al igual que muchas otras disciplinas, una necesidad que surgió en su momento y actualmente sigue vigente para poder llevar el control y supervisar de una mejor manera las operaciones de la empresa. No debería ser motivo para que en muchas ocasiones las empresas no quieran tener algo formal, sino pues por lo menos empezar a registrar y llevar un correcto control de estas actividades, ya que en su momento pueda necesitar la opción de formalizarse y ya tiene un poco de base sobre la cual trabajar. Si empieza a formalizar sus transacciones desde el primer momento, puede llevar una base sólida para después seguir trabajando ya de una manera más apegada a las normas internacionales. Vamos a conocer entonces cuál fue el origen y la evolución que ha tenido esta disciplina a través del tiempo, a pesar de que muchas veces pasa desapercibida. Esta disciplina ha sido muy fundamental para el desarrollo de las civilizaciones,
ya que la contabilidad no es solo números, sino que es la historia de la humanidad, principalmente porque aprendió a organizarse y a comprender su mundo económico. Vamos a descubrir cómo la contabilidad surgió de una necesidad básica, cómo se transformó hasta convertirse en una herramienta indispensable, como conocemos hoy por hoy, con un enfoque especial en lo que es su evolución, en lo que es en las civilizaciones y también en el ámbito salvadoreño. Cabe recalcar que la contabilidad no nació de la nada, surgió de una necesidad fundamental y creciente de controlar y de registrar todo ante el aumento de la complejidad de la economía social, ante todo. Imaginemos que las primeras comunidades humanas eran simples de subsistencia, pero a medida que se iba evolucionando, el comercio crecía. Por ende, pues las poblaciones hacían transacciones mucho más grandes y mucho más variables. En este momento surgió la necesidad porque cómo se controlaban los intercambios o cómo se sabía quién le debía a quién, ya que la memoria era insuficiente en ese instante para poder llevar un registro meramente solamente sobre esa técnica. Vamos a ver lo que son desde lo que son las antigüedades, las antiguas civilizaciones, como lo es la Mesopotamia, donde se usaban las tablillas de arcilla para registrar las cosechas y del ganado, hasta el Imperio Romano, donde pues ya se detallaban lo que son los registros de impuestos y de los recursos. La humanidad siempre ha buscado la forma de cuantificar y controlar todos sus recursos, los cuales fueron son considerados como los primeros balbuceos de lo que es la contabilidad. Vamos a hablar principalmente de lo que es la revolución de la partida doble, en el cual pues fueron algunos indicios de su uso previo, pero se considera como el padre de la contabilidad lo que fue don Luca Pacioli, el cual era un fraile franciscano, el cual en su libro publicado en 1494 pues se considera como el primer tratado de descubrir detalladamente el método de la partida doble principalmente. Y también vamos a ver principalmente que a partir de la difusión de este método de la partida doble y posteriormente con la revolución industrial en el siglo XVIII-XIX, la contabilidad profesionalizó y se convirtió en una disciplina esencial para el control de cada una de las transacciones. Entonces, en el mundo cada vez más complejo, recordemos, y globalizado, lo cual pues influyó en que de ser un simple registro pasó a ser una herramienta de análisis y planificación estratégica. Ahora bien, vamos desde el punto de vista salvadoreño, cómo nació, cómo se fundaron las diferentes instituciones, hasta tener hoy por hoy lo que es el Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Bien, vamos a iniciar relativamente que la contabilidad en El Salvador, como disciplina formal y profesional regulada, tiene un desarrollo relativamente más reciente en comparación con lo que venimos hablando en los orígenes de las civilizaciones. Su formalización estuvo ligada principalmente al crecimiento económico del país, a la necesidad que tenía en ese momento de un mayor control y del registro de las transacciones comerciales y estatales, lo cuales surgen algunas fechas específicas que nos ayudarán a entender mejor cuál es la historia. Principalmente podemos mencionar que en 1915 la contabilidad era llevada principalmente por tenedores de libros empíricos. En ese momento eran personas con experiencia práctica, pero sin una formación estandarizada. Es un registro más intuitivo por la experiencia que profesional. En 1872 se crea el Tribunal Superior o Contaduría Mayor de Cuentas, que fue principalmente un paso importante hacia la institucionalización del control financiero. En 1915 fue un año muy crucial porque se fundó la primera escuela en el Instituto General Francisco Menéndez. Esto marcó el inicio de la formación académica formal en el área de lo que es contabilidad. En 1930 se fundó la Corporación de Contadores del Salvador, fue la primera asociación que agrupaba a los profesionales contables, un paso a la colegialización y el establecimiento de los estándares ya fijos. Luego de esto pues surgieron diferentes fechas importantes en las cuales
pues surgieron diferentes consejos nacionales, en el caso de los contadores públicos, consolidando la regulación y la supervisión de la profesión. Esto pasó en el año de 1944. Igualmente, pues se constituyó lo que es la Asociación de Contadores Públicos del Salvador, otra importante gremial que surgió en ese momento. Y también cabe recalcar que en 1970 se aprueba lo que es el Código de Comercio. Este entró en vigencia en el año de 1971, estableciendo nuevas normas mercantiles que impactan directamente a la contabilidad empresarial. Asimismo, podemos definir que en el año 2000 entra en vigencia lo que es la Ley Reguladora de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, con la cual pues también se crea el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría. Esta ley es más moderna, en la que pues rige la profesión en la actualidad, brindando pues un marco robusto y de control y de calidad. Asimismo, en el año 2000 a 2012, el Consejo de Vigilancia comienza un proceso de adopción y de oficialización en el registro de lo que son cada una de las transacciones, porque ya se empezó a introducir lo que son las normas internacionales de información financiera NIF, incluyendo lo que son las NIF para pymes o las normas internacionales de auditoría NIA. Lo cual es vital porque nos conecta con estándares globales, permitiendo que la información financiera de nuestras empresas sea comparable a nivel internacional, facilitando pues el comercio y la inversión extranjera. Como hemos visto, la contabilidad ha tenido diferentes facetas hasta convertirse pues en una herramienta muy importante en la actualidad, que nos ayuda pues en la toma de decisiones y a poder desarrollar de forma independiente lo que son las empresas, los gobiernos y nuestra propia vida personal, tomando en cuenta que siempre es como una brújula que nos permite navegar en la complejidad de la economía actual y planificar un futuro próspero. Y esto fue tus primeras bases contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.